Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar ya pues culminando la Semana de la Empleabilidad, pues con un grandísimo invitado, el mayor experto que tenemos en España o de los mayores en esta materia de derecho digital, que se llama Pablo García Mesía. El decano le hubiera encantado poder presentarle y cerrar con esta mesa la Semana de Empleabilidad, pero tiene una tesis y no sabemos si se va a poder incorporar a lo largo de esta charla, de esta sesión. Bueno, encantada de que estéis aquí, bienvenidos y sin más prolegómenos, pues le doy la palabra a Pablo García Mesía. Muchas gracias, Pablo. Bueno, no, de verdad, las gracias a vosotros, las gracias a ti, Blanca, gracias Máximo, delegado del rector, gracias Carlos, gracias Inés, representante estudiantil, gracias a todos vosotros. Yo de verdad, lo que sí es verdad, aunque estoy muy agradecido, es que estoy triste. Y estoy triste, os sorprenderá, pero es la realidad porque veo una pantalla negra con una luz verde arriba en lugar de ver vuestras caras. Estáis veintitantas personas cuando creo que hemos lanzado la reunión. Y bueno, la situación en la que estamos pues impide que la presencialidad juegue pues como debe jugar, que es acercando a las personas y a la vez pues haciendo que la universidad, que es, fijaos, más que una institución, ya siendo esto muchísimo, un espíritu. La universidad es un espíritu. Es el espíritu de la búsqueda de la verdad, es el espíritu del acercamiento de las personas. Y esta situación pues hace que no sea posible que coincidamos en vivo, que es como y es donde pues me habría gustado a mí poderos dirigir la palabra. Pero es lo que tenemos y fijaos, nunca mejor dicho, es que si no fuera por estos cacharros ni siquiera podríamos estar ahora mismo comunicándonos y al fin y al cabo lo estamos haciendo. Diré, bueno, solo usted, vale, pero luego habrá interacción. Entonces, es más, es que si no fuera por estos cacharros, por estos trastos, y luego veremos riesgos y problemas y asuntos que tocamos desde el ángulo del derecho digital, pues pensad que habría sido de la propia humanidad en los últimos meses. Esto nos ha sacado adelante, esto va a impedir que, habiéndonos hundido muchísimo económicamente la situación en la que estamos, pues no nos hunda todavía muchísimo más. Oye, de verdad, es que sois tan pequeños que no os hacéis a la idea, ¿verdad? Más o menos coincidís en edad, y aún así sois bastante más jóvenes, o algo más jóvenes, con el nacimiento de Internet, que ahora me referiría un poquito a ello, ¿no? Pues hace veintitantos años. Es decir, esto pasa hace veintitantos años, cuando, insisto, vosotros pues estabais o naciendo o con el chupete en la boca, pues no sé qué habría sido la humanidad, sinceramente os lo digo. Es decir, que el gobierno no habría podido tomar muchas de sus decisiones, las empresas prácticamente se habrían tenido que parar, se habría tenido que cerrar la economía de los países, con las consecuencias pues prácticamente bélicas que ello habría supuesto. Bélicas, digo, es decir, que cuando una guerra te paraba la posibilidad de producir o te para la posibilidad de producir y las comunicaciones sociales, pues imaginaos, ¿no? Es decir, que habrían quedado reducidas al mínimo. La humanidad habría entrado en una edad oscura, francamente. Es decir, ese tipo de cosas, si no fuera por este tipo de cacharros, por este tipo de tecnologías, por estas posibilidades, pues serían las que nos habrían acompañado y nos estarían acompañando, quién sabe cuánto tiempo, espero que muy poquito, durante estos meses, ¿no? Es decir que, fijaos, y esto ya me está metiendo, nunca había pensado, la verdad no tenía pensado arrancar así la charla, la pandemia ha puesto sobre la mesa de un modo descarnado, pero a la vez esperanzador y a la vez enormemente patente y palpable la inmensa importancia, por supuesto, oportunidad que ofrecen, ¿vale? Y potencialidad que tienen. Y medios que brindan, pero la inmensa importancia que tienen las tecnologías digitales, Internet en particular, como estandarte, si queréis, de todas ellas, para la humanidad en nuestros tiempos. Entonces, ahí pone derecho digital, abogacía digital, ¿de qué se ocupa todo esto? Pues precisamente de eso, de ver cómo se puede ahormar, cómo se puede regular, cómo se debe proyectar legal y jurídicamente toda esa importancia y todo ese legado que las tecnologías digitales implican ya, suponen ya para la humanidad, en todos los planos que hemos mencionado. De esto nos ocupamos los abogados digitales, de esto nos ocupamos, me gusta más decir esto, los juristas digitales, porque los abogados, como sabéis, son una parte de los juristas, importantísima, ¿no?
pero no la única. Es decir, que se puede abordar la regulación digital, el derecho digital, desde otras perspectivas, pues por ejemplo, efectivamente la del propio regulador, ¿no? O la del juez, o la de cualesquiera otros agentes y operadores jurídicos que tenéis en la cabeza. Carlos, yo creo que ya podemos pasar a una primera diapositiva que yo tenía proyectada, que creo que ya estará. Ahí veis, pues, un campo virgen de nieve, ¿no? ¿Y por qué pongo esto ahí? Pues porque, fijaos, el derecho romano tiene más de 2000 años. El common law, que dicen los anglosajones, que es una especie de concreción del derecho romano a problemas civiles y a problemas procesales, pues tiene unos 1000 años. El derecho mercantil tiene otros 1000 años. Y el administrativo, bueno, tenemos aquí a la profesora Rodríguez Chávez, que me tendrá que corregir si me equivoco en las fechas, pero ¿qué podemos decir, Blanca? ¿Unos 300 años, 200 y pico, Sí, por ahí, no? 200 y pico, yo creo. Sí, Bueno, son unos cuantos. Sois 10 veces más jóvenes que el derecho romano, pero todavía, pues, bastante mayorcito este conjunto de saberes, que es el del derecho administrativo. Y esto del derecho digital, pues tiene 20 y tantos. Por eso os decía que íbamos a volver a esta cuestión de los años y de cuándo surge esto. Tiene 20 y tantos años porque 20 y tantos años son aproximadamente los que tiene Internet y los que tienen las tecnologías digitales entre el gran público. Algunos de los que estáis aquí sabéis perfectamente que, a pesar de todo, Internet y las tecnologías digitales pues tienen... Bueno, la verdad es que si nos ponemos a ver cuáles son los antecedentes más remotos de la tecnología digital y de los ordenadores, por ejemplo, están en el ábaco, que tiene otros 2000 y pico o 3000 años o más años, ¿no? Porque es un contador de piezas y de fichas, que es un ordenador manual y mini, ¿no? Pero bueno, estos son antecedentes muy remotos y hay antecedentes también no tan remotos, pero sí que pues, nos remontarían a 200 y pico años, o un poquito menos quizá, en los ordenadores que existían y se empezaron a diseñar en la Inglaterra del 19. Por cierto, muy poca gente sabe que uno de los grandes sabios de estos temas es un ingeniero español que ya falleció hace mucho tiempo, hace también otros, a lo mejor casi 100 años, y que se llamaba don Leonardo Torres Quevedo, era cántabro. Bien, don Leonardo diseñó un ajedrecista automático, es decir, diseñó una especie de abuelito de lo que son hoy en día los algoritmos de inteligencia artificial y los robots, que operan también con inteligencia artificial de un modo muy simple, muy mecánico y con unas cuantas reglas, pero que, oye, se enfrentaba a un contrincante en una partida de ajedrez. Bien, pues estos son antecedentes más o menos anecdóticos, remotos, de lo que son las tecnologías digitales que estallan, eso sí, ya de un modo, pues, no voy a decir masivo, pero sí suficientemente complejo, con ordenadores ya de una gran capacidad de cálculo en torno a los mediados del siglo XX. Y fue precisamente el afán y la intención y la necesidad de vincular entre sí, de conectar entre sí a ordenadores que ya tienen una cierta capacidad de cálculo a partir de los años 50, la que motivó el surgimiento de Internet. Otros dicen que, bueno, que fueron necesidades bélicas y que era los Estados Unidos tratando de competir con la Unión Soviética a finales también de los 50 para conseguir que, digamos que no pareciera o no volviera a suceder una tragedia militar como lo supuso a ellos Pearl Harbor, ¿no? Donde les prácticamente quedaron durante un año sin capacidad de respuesta porque tenían demasiados recursos concentrados en un solo puerto marítimo. Bien, pues eso es lo que se trataba de evitar militarmente. Bueno, es más o menos discutible que fuera realmente así, creando una red de ordenadores que generaran la suficiente descentralización como para que si los soviéticos golpeaban un núcleo militar importante, esa capacidad de respuesta no quedara suficientemente comprometida o excesivamente comprometida. Bueno, más allá de ello, hay una polémica aquí incluso hasta doctrinal, ¿no? Lo que sí es cierto es que se compartían recursos, se compartían recursos de computación y se comenzaron a compartir a partir de los años 50 y este fue realmente el origen inmediato de Internet y esto se comenzó a hacer fundamentalmente en centros de investigación y básicamente en universidades. Es verdad que con dinero del Ministerio de Defensa norteamericano, ¿eh?
eso es cierto, y precisamente con esa intención que os he comentado, pero esta no parece que fuera la única, desde luego, vamos a dejarlo ahí, la única intención de compartir estos recursos. Bien, pues estos son los antecedentes inmediatos de Internet como, si queréis, catalizador de las tecnologías digitales a partir de, pues bueno, ya de un modo más decidido los 80 y desde luego, insisto, entre el gran público en los 90. ¿Por qué entre el gran público en los 90? Porque una de las principales aplicaciones de Internet es la que se llama la World Wide Web. Ahora, pues bueno, vosotros la utilizáis, me gusta utilizar o usar esta comparación pues como un electrodoméstico y no como una tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre el electrodoméstico y la tecnología? Pues que una tecnología con la que tú naces es un electrodoméstico. Tú naces con la nevera y vosotros con Internet. Yo no nací con Internet en casa. Llegué a ver la televisión en casa cuando era pequeñito. Por lo tanto, para mí la televisión sí que es un electrodoméstico, pero para mis padres era una cosa maravillosa, inusitada y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia. Y estos son los orígenes. Y decía principios de los 90, porque es entonces cuando se inventa la World Wide Web. Y la World Wide Web es, pues bueno, la aplicación más popular, la que hace posible que naveguemos, que descubramos recursos, que nos vayamos adentrando en eso, una capacidad de obtención de información perfectamente infinita, en un océano insondable de información. Y digo insondable porque, bueno, vosotros veis una pequeña parte, ¿eh? Vemos una pequeña parte que puede ser, es que no es ni calculable, por lo que voy a decir después, porque es que debajo hay otra cosa que se llama el dark web, que es eso oscuro y que es la punta del iceberg de toda la información que está oculta y a la que no accedemos la generalidad de los usuarios de Internet y que sin embargo está conectada y que es navegable y accesible para algunos, los que se adentran en esas oscuras aguas, ¿no? Bien, pues esto pasa a partir de los comienzos de los 90 y claro, ya se empieza a ver la potencialidad de estas tecnologías y esto ya surge en el gran público pues, a partir de los mediados de los 90, cuando empiezan a surgir iniciativas de mercado, como por ejemplo pues, la que tengo aquí delante, Google y compañía, cuando se nos brinda la posibilidad de eso, navegar a Internet, buscar información, etc. Bueno, y en el momento en que, por cierto, Carlos, casi, bueno, todavía no pases, porque ¿a dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a eso, a que estamos ante una rama del derecho que, pues ya veis, empiezan a surgir problemas relacionados con Internet y a los que me voy a referir inmediatamente después y que tenéis muchos en la cabeza, pues cuando esto se expande y cuando hay personas que empiezan a interactuar de un modo, si queréis, tendencialmente masivo con estas tecnologías. Pero hasta entonces, pues esto no podía existir porque no existía el sustrato, que es la tecnología o el haz de tecnologías del que estamos hablando. Por lo tanto, terreno incógnito, apenas pisado. Fijaos, esta es una de las, tengo que confesaros que es una de las razones por las que yo encuentro esta materia especialmente fascinante. Porque no es lo mismo, ¿verdad? A ver, cuidado, Blanca, no me malinterpretes, yo no quiero decir que los que llevéis 300 y pico años en las cosas estas que trabajáis y que estudiáis, no os divirtáis y yo no quiero decir que al derecho digital se tenga que dedicar todo el mundo por lo que voy a comentar ahora y que los que llevan 2000 y pico años, pues ¿para qué te voy a contar? Los civilistas o los mercantilistas que llevan 1000 y pico, pues oye, que mejor que se dediquen a cosas más de nieve menos pisada. Pero es verdad, y allá interviene lógicamente la vocación de cada uno, que a mí, insisto, luego me sacudes, Blanca, entre pisar nieve, que ya está, digamos, muy pisada, y tener aquí el caminito liso de, oye, que te llega una nueva tecnología, léase, pues, blockchain, o te llega el Big Data, o te llega, fijaos, ahora el quantum computing, la computación cuántica, que va a disparar la capacidad de procesamiento de información y la cantidad también de procesamiento de información. Pues a mí esto de que llegue algo y que de repente tengas el caminito liso y lo puedas pisar y empezar a trabajarlo para que luego vayan llegando otros y vayan colonizándolo o vayan trabajándolo después, pues me resulta especialmente atractivo. Unos profesores de Arizona que escribieron un artículo delicioso, la verdad, hace unos años, lo comparaban precisamente la labor nuestra, es decir, de la gente que como yo nos dedicamos a estos temas, con la de los que hace 1000 años tuvieron que empezar a trabajar precisamente esa rama del derecho ciudadano, es decir, el common law. La doctrina, ellos hablaban, por ejemplo, de la doctrina del trespass and nuisance, que dicen los anglosajones, que es bueno que no puedas invadir allanamientos de propiedades ajenas, etc. Bueno, pues todas estas doctrinas se crean hace 1000 años por necesidades que surgen entonces. Y claro, la sensación que debían tener esos juristas medievales, pues de alguna manera es muy parecida, insisto, os lo confieso,
a la que tenemos los que nos dedicamos a estos temas, cuando tenemos que ir lanzándonos al ataque. Luego veréis que hay una diapositiva que resume esto muy bien o sintetiza esta imagen muy bien de estos temas que van surgiendo, ¿no? Y diréis, Carlos, ahora sí que puedes pasar, te lo ruego. ¿Y por qué se dedica usted a estos temas? Bueno, pues me dedico a esto. A lo mejor vosotros acabáis dedicándoos a estos temas justamente a raíz de esta charla. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá pesquemos algunas vocaciones de digitalistas en esta propia sesión que estamos celebrando. O, ¿verdad, Blanca, en este mini máster que tenemos sobre privacidad y derecho digital y sociedad digital en esta propia universidad que es la vuestra? Y os animo también a que os intereséis por esa titulación que impartimos la profesora Rodríguez Chávez, quien os habla, y otros 2 o 3 grandes profesionales de la Universidad Autónoma, junto con otros muchos profesionales, tanto de la casa como de fuera, para trabajar temas como son la privacidad y que veremos después, aunque sea casi de puntillas, ¿no? Pero os decía que yo me dedico a esto, pues bueno, porque me pilló, fijaos, en una universidad, esa de, no sé si es Harvard, una de estas debe ser, pero a mí me pilló ahí, precisamente, en esa universidad, pues en los años a los que me acabo de referir, a mitad de los 90. Yo estaba haciendo la tesis sobre otros temas que nada tienen que ver con estos que nos ocupan ahora mismo. Y claro, si te pilla esto en Cambridge, Massachusetts, en el año 94, otoño del 94, con un cacharro en tu pupitre de la universidad, donde ya tenías un navegador que se llamaba Mosaic, que a los tecnólogos les suena, a Carlos, esto seguro que te trae buenos recuerdos, el Mosaic famoso, y te encuentras ya con una cosa que se llama correo electrónico, y que puedes empezar a mandar mensajes, que no necesitas meter cosas en papel para que llegue la información del despacho de al lado, o a un tío o a una señora que está a 4.000 o 5.000 kilómetros, pues empiezas a fascinarte, ¿no? Y resulta que tienes la suerte, la fortuna inmensa de que estás al lado del MIT, que empieza a empujar pues avance tecnológico y a divulgarlo también. En fin, ¿yo qué queréis que os diga? Tuve la suerte de que me pilló este estallido. Me viene a la cabeza siempre una escena de un programa de televisión donde salía un presentador y 2 presentadoras hablando de estas cosas, de Internet y tal, año 94, otoño 94. Era un programa de la ABC, la cadena pública americana, o gran cadena americana, no es pública. Y decía una de las damas al caballero que estaba presentando, pero bueno, what is Internet anyway? ¿Esto de Internet qué es? Es decir, no lo sabían. Ni siquiera, fijaos, el gran público americano sabía en el 94. What is Internet anyway, ¿no? Y el caballero pues le respondía, y la otra señorita pues le decía qué es lo que pensaba ella que era Internet y tal. Sí, es que se conectan, una información. Nadie sabía nada. Era el momento para estar ahí. Porque claro, diréis, pero esto tiene que ver con la tecnología, ¿no? Esto... ¿Qué tiene que ver con el derecho? Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Como uno no nace jurista, pero sí que se hace jurista ya cuando estudia estos temas, y el derecho pues se te mete en las venas y empieza a circularte, y claro, hace que se te configure también la mente de este modo y empieces a pensar en clave legal, pues inevitablemente, como estaréis haciendo vosotros mismos ahora, cuando escucháis hablar de tecnología, porque hasta ahora no he hablado casi de derecho, solo de tecnología, no me importa, porque es la clave de todo, le da el sentido, pues empieza a pensar, oye, ¿y esto si de repente se empieza a compartir información, qué pasa con esta cosa que se llama la intimidad, ¿no? O sea, si de repente vamos a crear una especie de grandes hermanos, que ya decía el gran Orwell en el año 49, en ese libro, en 1964, ¿dónde va a quedar la posibilidad de que seamos dejados en paz, ¿no? Que esta es la mejor definición de privacidad, como sabéis, que existe. ¿Dónde va a quedar? Y si resulta que podemos empezar a compartir información, oye, pues a lo mejor por correo electrónico puedo contratar, ¿no? Es decir, si yo le digo a un señor que quiero comprar no sé qué cosa y el otro me puede contestar, pues no habría un contrato ahí por el hecho de que estemos juntando las voluntades de aceptación y de ofrecimiento respectivas, y por mucho que uno esté en Nueva Zelanda y otro en Portugal. Es decir, que realmente ya te empiezas a... Uy, y habría un contrato... Bueno, es la esencia del contrato electrónico, ¿no? Que luego ha acabado siendo regulado, por supuesto, por cierto, con los mismos efectos que el contrato en vivo. Oye, ¿y si alguien insulta a alguien? Me viene a la cabeza este ejemplo, es duro, pero os lo voy a contar. Hubo un suicidio de una adolescente norteamericana, 15 añitos tenía, 16 añitos, a raíz de que la madre de una ex amiga suya empezó a acosarla en una red social y a insultarla, a decir, el mundo estará, por supuesto, disfrazada de un joven que vivía en el pueblo al lado, porque si es la madre, evidentemente ella no interactúa con ella, pero a decirle, el mundo estaría mejor sin ti, que la verdad es que no pintas nada en esta vida. Oye,
la cría acabó pues suicidándose, ¿no? ¿Y qué pasa con esta cuestión? Es decir, esto nos tiene que dejar impasivos por el hecho de que, bueno, no es un delito de los clásicos, ¿no? Habría que empezar a pensar en que realmente se ha producido ahí un posible delito, una inducción al suicidio, etcétera, etcétera, por parte de esta persona. O el hecho de que se haya producido en una red social esta inducción hace que no sea inducción exacta y estrictamente. Bueno, pues estos son los problemas, y da otros ejemplos, luego veremos más. Nos vamos a centrar también un poquito más en la privacidad porque quizás es el tema estrella de los temas del derecho digital, pero no es el único, ni muchísimo menos. Entonces, claro, como os decía, año 90 y tantos, Estados Unidos, estudiando, con capacidad de pensar y tal, pues oye, la verdad es que no me pude resistir. Y fijaos, colgué las botas de la tesis, nada más volver, bueno, nada más volver, no, me costó unos cuantos años acabar, cerré, leí mi tesis y eso sí, aquí sí que sí, colgué el tema, me olvidé del tema del que había sido la tesis doctoral y empecé a dedicarme a estas cuestiones. Y de ahí salió el primer libro, que luego dieron a muchos más, a colaboraciones con universidades. ¿Y qué queréis que os diga? Ahora mismo esto, ¿a qué os va a gustar lo que voy a decir? Ahora ya veréis cómo os va a gustar. Pues me da de comer. Me da de comer en gran medida, no solo, porque es verdad que también estoy en las Cortes, que ocupan gran parte de mi tiempo, de mi trabajo y de mi ilusión. Por cierto, si podemos también reclutar algún letrado para las Cortes Generales y si luego queréis que hablemos de ello, Blanca, y si me dejas, pues lo hacemos tranquilamente, porque está un poco fuera de programa, pero es una causa pública muy noble y muy bonita. Ahí dentro se hacen cosas muy interesantes y muy útiles para la sociedad. Bien, pues con independencia de ello, esto, fijaos, puede dar de comer. Es decir, no solamente te puede resultar apasionante, atractivo, interesante, sino que también os puede dar de comer. Y cada vez más, vuelvo al inicio, no hemos dicho que esto ya es vital. Y si ya lo era antes de la pandemia, ahora después de la pandemia no os quiero contar. Por lo tanto, clave. Carlos, yo creo que puedes pasar. Ni sé dónde. Ah, bueno, sí, interesantísima esta. Qué bonita foto, ¿eh? La verdad es que es chulísimo. Bueno, no es una foto, es un dibujo. ¿Y esto por qué está aquí? Pues fijaos, porque no fue nada fácil, al menos al origen, o en los primeros tiempos, en los orígenes del derecho de la red, y sobre todo también porque Internet, ya lo hemos dicho, sobre todo, pues surge en Estados Unidos. Había ensayos muy importantes en el Reino Unido, ensayos interesantes en Francia, alguno en España, de la mano de Telefónica, por cierto, muy pionero en el mundo, pero claramente el gran influjo, el gran impulso, no solamente de inversión, que no fue muy grande, por sorprendente que os parezca, ahora mismo el precio de Internet es, si es que se pudiera valorar económicamente, que es sencillamente incalculable, es incalculable, pero si lo pudiéramos valorar sería perfectamente astronómico, no habría ceros suficientes en el mundo para valorarla, pero nació con apenas entre 100 y 200 millones de dólares, solamente. Entre 100 y 200 millones de dólares. Es probablemente una de las inversiones más productivas, si no la más, y más eficaces y más eficientes de la historia de la humanidad, ¿no? Pues, bueno, no fue fácil, sin embargo, insisto, casar esta invención con la necesidad de regular algunos de los problemas que venían surgiendo. Por cierto, el primer problema notorio que se suscitaba en Internet eran los contenidos dañinos para la infancia. No solamente los violentos, también los sexuales excesivos, etc. Es decir, que este tipo de cosas rápidamente la presidencia norteamericana del momento, Bill Clinton, vio que había que, de alguna manera, hacer frente al problema, que los niños no podían estar expuestos a determinados contenidos de un modo indiscriminado, a golpe de tecla, y lanzó lo que llamaba la Telecommunications Decency Act, una palabra muy pues, adecuada a lo que es la moral en este sentido norteamericana, y bueno, pues trató de regular un poco ese tipo de contenido. La respuesta de la comunidad internauta de entonces pues fue virulentísima, tremenda. ¿Por qué sobre todo? Pues porque es lo que tiene que ver también con esa sociedad que al fin y al cabo estamos hablando de Estados Unidos, pues porque Internet nace de un contexto pues casi hippie. Nace en los 60 de un modo, 50-60, y de un modo ya pues más decidido a mediados de los 60, a la vez que pues la práctica efervescencia del estallido social norteamericano. Los Vietnams, las protestas universitarias, y lo configuran personas, ingenieros, pues que congeniaban muy bien con este espíritu. Por cierto, uno de los grandes herederos de este espíritu hippie que da lugar a Internet es el movimiento hacker. Es decir, que hackear no es solamente, en realidad hackear no es introducirse violentamente en un sistema, ¿vale?
no es craquear. Esa sería la expresión más correcta. Hackear es cacharrear. Bien, pues cacharrear electrónicamente, esta herencia de cacharreos, si queréis, procede precisamente de ese espíritu que se genera en la California de los 60, del espíritu universitario, estudiantil, etc. Esto casa mal, ya lo estaréis imaginando, casa muy mal. Ahora os cuento una anécdota que lo explica con simplemente una palabra, con la necesidad de regular cosas y con el poder del Estado y el poder del normativo del derecho, ¿no? La anécdota. En la sede de Facebook en el Reino Unido, no en la de Estados Unidos, pero sí en la del Reino Unido, tienen una especie de tiendecita de campaña bastante grande con la furgoneta esta clásica de Volkswagen de los años 60, la camper van, esta de los surferos y tal, que mola tanto y que a vosotros seguro que os encanta, y a algunos de vosotros que surfeáis os gustaría tener para meter ahí las tablas. Bien, pues esa. Que si recordáis, si habéis visto alguno Cars cuando erais pequeñitos, está de los clásicos, ¿eh? Esto que dice en la película, ¿no? Respeta a los clásicos y tal. Esos son los que inventan Internet. Entonces, claro, tú cásame ese aceite con ese otro agua. Es que es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, algunos incluso llegaron a escribir, no, miren, váyanse a otro sitio, gobernantes del mundo, en una llamada Declaración de Independencia del Ciberespacio. Fijaos, os invito a que la googleéis, Declaración de Independencia del Ciberespacio. Un señor que era a la vez un rockero, recientemente fallecido, pero prácticamente un filósofo, prácticamente también a su vez replicaba a Jefferson diciéndoles a los gobiernos del mundo, a los estados del mundo, pues váyanse a otra parte, que esto es otro sitio, esto es el ciberespacio, esto no es el mundo real, esto no es el mundo tangible, no es el mundo físico, es el mundo digital, es otra cosa, no la entienden. Entonces, bueno, esto es otro mundo que va más allá de las leyes, esto no tiene leyes, ni debe tenerlas, no son las suyas las nuestras, nos regimos por otras pautas. ¿Cómo juntas esas cosas, no? Bueno, esto fue un movimiento filosófico y, si queréis, tecnológico también, que tuvo una corta vida. Y la vida fue tan corta como empezaron a surgir como fue la vida previa a los primeros problemas serios que surgieron en la red. Y el primero, ya os lo he citado, ¿no? El de la Telecommunication Decency Act es del año 96, nada menos. Tiene ya 24 años esa ley y es la primera importante, ¿no? En cuanto empiezan a surgir necesidades y problemas, los estados no se pueden cruzar de brazos. Es decir, Clinton no se podía cruzar de brazos diciendo, bueno, estos son cuestiones y problemas de los del ciberespacio, que es otro mundo más allá de aquí. Las opiniones públicas no están preparadas para eso. Por lo tanto, fue necesario ponerle coto a ese mundo, si queréis, far west, de la Internet de las primeras horas, o desde luego de la Internet pre-gran sociedad, pre-estallido entre el gran público, y comenzar a plantearse problemas legales y comenzar a plantearse la posible necesidad de, por ejemplo, introducir normas sobre delitos y faltas cometidos en línea. Os he puesto varios ejemplos. Comenzar a plantearse por qué no la posibilidad de regular la contratación en línea, el comercio electrónico, todo lo que va alrededor, los derechos del consumidor que puedan estar afectados por esa contratación electrónica que haces posible por el simple hecho de que estés generando una comunicación en una red que se llama Internet y a través de una aplicación que se llama el World Wide Web, a plantearse la vigencia en línea de nuestros derechos fundamentales. Un gran maestro del derecho digital, recientemente fallecido también, Stefano Rodotà, que fue presidente de la Agencia Italiana de Protección de Datos, le gustaba decir que es justamente en el frente de los derechos digitales donde nuestras libertades se están jugando el ser o no ser hoy en día. Pues bien, este tipo de cuestiones, o por supuesto la propiedad intelectual, ¿cómo no? Otra de las herencias, otro de los vestigios de ese espíritu hacker, ciber hippie que he mencionado antes, fue la piratería en línea, que sigue evidentemente campando por su respeto, sigue habiendo sentencias todos los días a propósito de los contenidos bajados ilegalmente. Y bueno, pues es una de las cuestiones clave también, es decir, hasta qué punto Internet ha de ser gratis total para todo tipo de contenidos. Es obvio que no solamente en general el mundo de la propiedad intelectual, los autores de libros, por ejemplo, sino también otros sectores tan importantes como la prensa, han sufrido enormemente el impacto digital a raíz de todas estas cosas. Y precisamente, probablemente,
el año 2020 sea el año gozne, al menos en España, en otros países como Estados Unidos esto ha sido un poquito antes, de las barreras, ¿verdad? De los paywalls, del surgimiento de los contenidos premium, etcétera, en la empresa. Estaréis hartos de tratar de acceder, entre comillas, a ciertos contenidos en periódicos, por ejemplo, en medios digitales de comunicación, y no poder hacerlo porque ya tenéis el paywall correspondiente. Claro, esta gente ha tenido que reaccionar poniendo ya un freno diciendo, mire, esto del hackerismo estará muy bien, del cacharreo estará muy bien, del hipismo estará muy bien, pero es que me estoy hundiendo. Y si se hunde la prensa libre, se hunde la democracia. Esto tampoco lo dudéis. He puesto 5 ejemplos. Sobre la privacidad volveremos un poquito después, le he citado antes. Bueno, aprovecho para decirlo. Y un mini alto en el camino mientras empiezo ya a enfilar el final de lo que va a ser esta charla. Estos son los temas clave, aunque habría más. Y podemos aprovechar, si queréis, el final para que, a propósito de vuestras preguntas, que ya incluso planteada previamente por alguno de vosotros, pues podamos desgranar un poquito más detalle cuáles son las proyecciones concretas de los problemas que pueden surgir en línea. Bueno, me viene otra más, si queréis, la lanzo también como aperitivo de posibles contenidos. Temas de propiedad industrial, nombres de dominio, hasta qué punto se puede usar, por ejemplo, una marca para que tú la introduzcas en un navegador y que no sea tuya y, sin embargo, consigas visitas aprovechándote, parasitando estos derechos de propiedad industrial de un competidor, ¿no? Los problemas de consumo los hemos mencionado ya. Problemas de telecomunicación en sí. Es decir, el hecho de que es necesario contar con infraestructuras resilientes que a la vez pues sean lo suficientemente accesibles. Bueno, el hecho de que Internet sea como utilidad social o como servicio esencial una necesidad para todos, ha dado pie a que se empiece a hablar del derecho a acceder a Internet como un derecho fundamental, pero a la vez autónomo frente a otros, como pueda ser, pues, por ejemplo, la expresión, o pueda ser la participación política, o puede ser el libre pensamiento. Es decir, que a la vez para hacer posible ese acceso necesitas, como decía, unas infraestructuras. De la mano de esto va un tema como es la llamada neutralidad de la red, que tiene que ver con el hecho de que Internet debe permanecer abierta porque es así como se diseñó por sus generadores, por sus creadores, por sus inventores, y esto, por lo tanto, debe poder impedir que alguien frene contenidos, ralentice contenidos, priorice unos contenidos sobre otros a cambio de retribuciones irrazonables. Es decir, si os fijáis, hay ya toda una serie de problemas legales. Se ha dejado muy esbozados, quizá demasiado esbozados en general, los problemas de derechos. Los derechos, aparte de la privacidad, pues tenemos la cuestión de la libre expresión, la libre empresa. Es decir, Internet es al fin y al cabo un caldo de cultivo donde pueden surgir infinidad de las tecnologías digitales, infinidad de iniciativas nuevas, de iniciativas empresariales que dan cauce a esa libertad de empresa para generar negocio y generar riqueza y prosperidad, y que por lo tanto ha de verse reflejada como derecho. En cuanto a la expresión, pues es evidente que la humanidad jamás ha tenido una herramienta de esta potencia para expresarse. Una de las razones de la crisis de la prensa, no solamente la piratería, sino el hecho también de que vosotros mismos, mañana o ayer, ya creasteis un blog y estáis haciéndoles la competencia a medios que antes se pronunciaban y se expresaban de un modo prácticamente unilateral. Bien, he dicho 3, 4 derechos, habría muchos más que se ven afectados. Todos los derechos esenciales tienen hoy una proyección en línea, empezando por la educación, continuando por la educación. ¿Qué sería de nosotros también? ¿Qué sería de las universidades sin estas potencialidades? Esto quiere decir que porque se están desarrollando en línea no están siendo nuestros canales digitales universitarios o educativos en general exponentes claros de nuestro derecho a la educación y a la libertad de enseñanza también. Bueno, paro ahí, para no aburriros. Carlos, si quieres avanza, pero bueno, yo tenía ahí puesto el caudal de información que se procesa en un año. Si queréis os puedo pasar esta presentación porque hay algunos datos de interés, como por ejemplo este que estaba compartiendo con vosotros. Esta es la información, 35 zettabytes, que solo en un año se genera, en concreto en este año se van a generar 35 zettabytes. Probablemente la pandemia haga, porque estos datos son de 2010, pero están renovados como válidos por la autora, la consultora que los elaboró hace 10 años, y probablemente la pandemia haya reventado esa cifra de 35 zetas. Por cierto, un Z es un trillón anglosajón
Es decir, ya no me acuerdo en castellano cuánto, pero 1 trillón anglosajón, sí, 1 billón. 1 billón de gigabytes. Bueno, estamos hablando de cantidades. Pero cuidado, solo en un año. Esto no es la información que hay digitalizada por ahí pululando por las redes. No, no, no. Solo en un año generamos esta información. A partir de ahí podéis pasar, Carlos, tranquilamente. Podéis imaginar, lo decíamos antes también. Ya no hay fronteras entre el mundo real y el mundo digital. Y si no las hay, pues ya cualquier manifestación de vida humana, política, social, económica, cultural, lo que queráis imaginar, va a tener una consecuencia legal. Esto no es ningún invento mío o una traducción. Evidentemente esto es Aristóteles puro. Es, si queréis, una cibertraducción de Aristóteles. Esto es ciberaristóteles, vamos, por decíroslo claramente, ¿no? Esta es nuestra vida hoy. Una vida sin fronteras. Los franceses intentaron en el año 2013, fijaos, un puro ejemplo económico, pero que es muy expresivo, introducir una tasa digital. Ahora se ha hecho. Bien, pero el problema conceptual primero que tuvieron fue decir, oye, ¿y cuál es el sector al que se va a aplicar? ¿Al sector digital? Vale, ¿y cuál es el sector digital? ¿Qué empresa, ya en el año 2013, hace 7 años, qué empresa no utiliza hoy ya las tecnologías digitales y es a la vez relevante? Las utilizará más o las utilizará menos. Pero es que esto ya es cuestión de todos. Pues vamos a imponerle el impuesto a todos. Lo dejo ahí. Puedes pasar, Carlos, tranquilamente. Luego yo tenía, pues bueno, toda una serie de diapositivas aquí, que ya me las he reventado, evidentemente, que dedicaba a la privacidad y a los problemas de privacidad, ya los he mencionado, de la mano de Orwell, pero fijaos, me voy a quedar, porque luego ya os contaba algunas cosas legales, de régimen legal, pero bueno, Blanca, así a lo mejor los fichamos, ¿no?, para el minimáster, y ya se los contamos en el minimáster si se matriculan, ¿no? Pero fijaos lo que opinan las personas, ¿no?, en la calle. El 90% estamos preocupados con la seguridad de nuestras transacciones en línea, no solo las financieras. En general, son datos de una consultora, pero es que casi el 90% consideramos clave controlar nuestra información. ¿Y por qué lo consideramos clave? Pues porque es que incluso nuestra identidad la que está en juego. Ya no es solo la privacidad. Es también nuestra identidad la que está en juego porque, fijaos, la identidad tiene una proyección en línea y se ventila a golpe de flujos de datos. Tú eres en línea lo que los algoritmos dicen que eres. Tú eres en línea lo que los flujos de información, los flujos de datos dicen que eres y no eres otra cosa. Offline puede ser otra. Pero por un lado hemos dicho que lo que seas en línea es clave, y porque clave para tu vida en general, y por otro, oye, pues mira, es que lo único que tenemos en Internet son bits de información. Por lo tanto, si a la vez, cuidado, no eres tú quien, solamente tú, manejas esa información, sino que, como sabéis, hay grandísimos agentes y otros más medianos y otros más pequeños que manejan esa información por ti, sin que tú no ya quieras, sino que en muchas ocasiones ni siquiera, pues haceros a la idea de la potencialidad para la privacidad que tiene todo esto. Lo dejo ahí. Mira, Carlos, yo ya he pasado como 2 o 3 diapositivas y estoy ahora mismo, es que nada, pásate todo eso de la privacidad, ya lo hemos reventado todo, ya lo hemos reventado. Llégate, si quieres, a la del tío del machete. ¿Estás ahí ya? Sí, sí. ¿Y por qué lo he puesto esto aquí? Os lo decía también antes. Volvemos un poco si queréis, el metaanálisis, es decir, el análisis referido, perdonad, no tanto a los temas concretos, cuanto al método, cuanto a la labor, cuanto a la profesión. Los que nos dedicamos a estas cosas estamos no solamente pisando nieve virgen, sino también rompiendo, abriendo brecha sobre temas que no han sido explorados antes. ¿Y esto para qué? Esto, pues para que en su caso se regulen algunos problemas, me referiré a alguno de ellos un poquito después, porque son estelares, que a lo mejor necesitan ser regulados. ¿Esto para qué? Pues para que lleguen otros, como puede ser la profesora Rodríguez Chávez, por ejemplo, de la mano de la privacidad, por ejemplo, de la mano del derecho administrativo, o los civilistas cuando hablamos de contratos, o los mercantilistas cuando hablamos de proyección de estas tecnologías en la regulación financiera, o los propios constitucionalistas cuando hablamos de expresión en línea, y los trabajen de un modo ya más sosegado, más meditado desde sus respectivas áreas. A la vez nosotros, los que nos dedicamos pura y exclusivamente a estos temas, tenemos una singularidad, y es que somos muy horizontales.
en un doble sentido, si queréis. Horizontales en el sentido de que tenemos que relacionarnos con los administrativistas y con los civilistas y con los mercantilistas y con los federalistas para que ellos luego ya desciendan a sus áreas respectivas o porque nos metan, o para que nos metan, por ejemplo, en un caso que están llevando y que se refiere a regulación financiera, o nos metan en un caso que están llevando y que se refiere a consumo y que tiene una dimensión digital, o nos metan en un caso que están llevando y que se refiere a regulación de las telecomunicaciones, porque resulta que hay un problema de neutralidad tecnológica como el del ejemplo, de neutralidad de la red, del ejemplo que os mencionaba antes. Sí, que tenemos que relacionarnos con todas las áreas del derecho. Esta es un área que, si queréis, es específica, pero a la vez muy horizontal. Es decir, si me lo permite también la administrativista profesora Rodríguez Chávez, porque este es un rasgo que compartimos con los administrativistas, muy expansiva. A lo mejor no tan vorazmente como vosotros, Blanca, ¿vale? Porque vosotros prácticamente, oye, es que lo conquistáis todo, lo fiscal, lo no sé qué, tal. Pero es verdad que bien, tenemos una vocación muy expansiva. Y en segundo lugar, una vocación muy horizontal en cuanto a que vamos más allá de la orilla del derecho. No podemos quedarnos exclusivamente en un análisis, pobre del digitalista que lo haga, exclusivamente, no voy a decir positivo o positivista, esto implicaría una carga de desdén, pero no podemos quedarnos en un análisis exclusivamente formal de los textos legales. Tenemos que entender de qué va esto en un doble sentido. Por un lado, tenemos que relacionarnos muchísimo con la gente de negocio, con la gente que utiliza estas tecnologías para que las empresas crezcan, o cuidado, con la gente de poder, puro y duro en el sentido de poder público. Hay que hablar con el ministro correspondiente o con el gran responsable político o parlamentario correspondiente para que utilice esto. Yo qué sé, pues he tenido responsabilidad, por ejemplo, de secretario general de la Asamblea de Madrid. Tuve que crear todo un sistema interno para automatizar nuestra gestión parlamentaria. Allí no se mueven los papeles ya a mano, ni en las Cortes en general, ni en ningún otro parlamento contemporáneo. Bien, pues los tecnólogos y los juristas también tienen que entrar en interacción con el político o con el gran gestor administrativo y ver, oye, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué se propone con la automatización? ¿No? Bien, pues esto es clave también. Y en tercer lugar, con los propios tecnólogos. Es decir, si tú no sabes qué es Internet, si tú no sabes cómo funciona básicamente, si tú no sabes qué es una dirección IP, si tú no sabes qué es un bit, pues mal vamos. Es decir, que necesitas formarte. Esto tiene mucho que ver, ¿verdad, Inés?, con una pregunta que creo que nos vas a hacer después. Algo tienes que saber de qué va esto, porque es que si no, te quedas en el artículo 27 y cuando estás en la reunión correspondiente del despacho, llega el tecnólogo que se te va a sentar ahí, a lo mejor también en la reunión, y te dice, oye, ¿y qué pasa si nos hacen una conexión con un email? Esto, el numerito este del teléfono, o con una dirección MAC. Vamos a ver, algo tienes que controlar y saber lo que es un dato de navegación, por ejemplo, y qué es la navegación en línea y qué implica, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, ese machete tiene que ver con abrirse paso a golpe de horizontalización y de convivencia multidisciplinar con otras áreas del derecho y con otras áreas que no son en absoluto jurídicas, lo cual a veces es muy interesante. Te abre mucho la mente y te permite desbrozar y abrir horizontes nuevos que ni sospechabas que pudieran estar ahí. Estoy pasando, Carlos, lo siguiente, bueno, pues tenía que ver con el Big Data, con el hecho de que los datos hoy en día son la riqueza. Es decir, la mayor riqueza de Google y compañía no está en los inmuebles, que serán mínimos, y menos en los tiempos que corren, sino en los datos que poseen. Ahí es donde está la pasta. Lo sabéis perfectamente. Y por lo tanto, donde está el negocio, y por lo tanto están las empresas, y donde están los gobiernos, y por lo tanto, donde tiene que estar el derecho para ver qué uso se hace de esa información. Que se haga un uso de esa información personal muchas veces, no siempre. Hay datos que no son personales y que tienen que explotarse sin tasa, más allá que el sentido común y la razonabilidad, pero los que son personales, que se regulen y que se utilicen de un modo razonable. Y en cualquier caso, y de todos modos, y sobre todo, con respecto a las personas, que son las que les dan sentido. Luego había puesto esto, he pasado ya a la diapositiva siguiente, Carlos, a propósito de la inteligencia artificial. Puedes pasar esta e incluso la siguiente, Bueno, la de la caja negra nos paramos ahí si quieres. Os decía antes que es, si queréis, la tecnología estrella y que es uno de los sistemas estrella. Y lo es porque
bueno, pues por muchas razones. Yo diría que dos. Una, por la potencialidad tan bestial que implica, ¿vale? Y lo imagináis. Cuidado, no ya solo desde el punto de vista del robotito que habéis visto ahí, que vaya a ser más inteligente que nosotros, eso ya veremos si pasa, y de pasar, pasará como mínimo, os pillará ya de abuelitos a vosotros, ¿eh? A mí ya me pillará en otras lides, en otros barrios, pero a vosotros os va a pillar ya abuelitos como mínimo. Entonces, bueno, cuidado, los algoritmos inteligentes que mencionábamos antes, de las Google y compañía, de las Facebook y compañía, de las Amazon y compañía, que son, oye, utilísimos, que no nos los quiten, ¿eh? Que es que últimamente se está perdiendo la perspectiva de esto. Que no nos los quiten, al menos a mí. Yo no quiero que me lo quiten, ¿eh? Porque es que si a mí me quitan esto, me paran la vida, como a casi todo el mundo. Pero bueno, igual hay gente que quiere parársela. A mí que no me lo quiten. Ahora bien, pueden llegar a ser, y esta es la segunda razón por la que tienen importancia, estas cuestiones pueden llegar a ser muy amenazantes para muchos de los derechos que hemos tocado antes y para otros que no tenemos tiempo de mencionar. ¿Y por qué? Pues de ahí lo de la caja negra. Pues porque muchas veces se adoptan decisiones por parte de estos algoritmos que ni siquiera sabemos cuáles son. Os pongo solo un ejemplo que os irrita mucho cada vez que queréis volar. Volar es eso que hacíais antes de que estallara la pandemia y que consistía en tomar un avión para visitar a un amigo. Bien, pues eso que os movía a tomar el EasyJet correspondiente y decir, mira, voy a ir a Bruselas a ver a Pablito porque está ahí haciendo Erasmus, y cometías el error de, amigo, no hacer la reserva. Pinchabas, digo, sigo usando el pasado, igual lo haces ya, seguid haciéndolo ya. Ojalá podamos hacerlo pasado mañana. O pinchas y cometes el error de no hacer la reserva, insisto. Amigo, estás perdido. Como vuelvas a hacerlo desde el mismo ordenador, de la misma IP, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Si lo sabéis mejor que yo. Bien, pues por culpa, ya sabemos que cada vez vas a pagar más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Cómo se adopta esa decisión por el algoritmo canalla que te sube el precio de un modo abusivo? Bueno, pues es un simplísimo ejemplo de los muchos que empieza a plantear la inteligencia artificial y de los que hay que ocuparse legalmente. Esta misma mañana estaba en una ponencia internacional comandada por el Colegio de Abogados de Barcelona, que es muy pionero en estos temas, y ahora estábamos hablando de estas cuestiones. Y prácticamente una de las conclusiones clave ha sido esa, es decir, ya no hay aspecto de nuestra vida que no vaya a estar afectado por esto y tenemos que prestarle muchísima atención. Por supuesto, desde el ámbito del derecho también, porque se habla de la ética, se habla de la propia tecnología, que puede ayudar mucho a disciplinar el algoritmo, pero también desde el ángulo legal. Los juristas tenemos muchísimo que decir. En el fondo, y esta es la última diapositiva, Carlos, puedes acabar en ella, porque la clave somos las personas. Los algoritmos pueden llegar a ser muy listos, pueden llegar a saber muchas cosas, pero jamás van a poder reemplazar a las personas en la auténtica sabiduría, en la sabiduría de verdad, que es humana. Y por eso el derecho y cualesquiera otros saberes tienen que orientarse a eso, a las personas. Los abogados digitales, los juristas digitales nos dedicamos justamente a eso, a tratar de que las personas sean el centro de este tipo de tecnologías, haciendo verdad y realidad sus facultades legales, sus libertades y sus derechos. He hablado muchísimo más, Blanca, de lo que yo inicialmente pensaba. Muy bien. Fijaos que le decía a la profesora Chávez que iba a hablar media hora y casi me he ido a más de 45 minutos. Espero que nos dé tiempo a preguntas porque son claves aquí. Y muchísimas gracias. Pero ha sido estupendo porque nos has dado un paseo importante por esa materia para entenderla. Me parece fenomenal. Nos quedamos en determinados productos, en determinados aspectos, pero no tenemos una visión general y ha sido, yo creo que probablemente de las pocas ocasiones que tenemos para poder tener esa visión general. Entonces, muchísimas gracias por tu generosidad. Fenomenal. Yo le voy a pedir, Blanca, con tu permiso, a Carlos que pase la diapositiva y que se ponga en la última del todo, porque ahí tenéis datos personales míos, nunca mejor dicho. Hay, por ejemplo, una dirección de correo electrónico que es un dato personal. Bien, pues podéis utilizarla para lo que queráis. Tenéis también una web mía donde podéis ver muchas de las cosas que hago, pero no para ver lo que hago yo, sino para ver lo que podríais hacer vosotros si os dedicarais a estas cosas. Y, pues bueno, sencillamente que haya un canal de comunicación posible entre vosotros, a quienes por desgracia no veo, y que nos habla. Podemos tener a lo mejor 10 minutos para un cuarto de hora como mucho, para no abusar mucho más de vosotros y del ponente,
para realizar preguntas. Bastaría con que le dierais a la aplicación de la manita y yo os voy dando la palabra. Para empezar, si os parece, le doy la palabra a Inés, que ya antes de saludar casi a Pablo ya quería abordarle con una pregunta. Así que, venga, es tu momento, Inés. Hola otra vez, Pablo. Muchas gracias porque la verdad nos lo has transmitido súper bien. Nos ha dado ganas a todos de especializarnos contigo, la verdad. Porque a mí me está mandando WhatsApp me ha encantado este cierre del foro porque está todo súper bien. O sea, qué forma de transmitirlo. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta que yo creo que se la tiene mucha gente en la cabeza. Aparte de especializarnos como abogados de derecho de las nuevas tecnologías, ¿qué cursos o qué deberíamos aprender sobre las tecnologías? Porque podemos saber muy bien la legislación, pero si después no sabemos abrir el correo electrónico, tenemos un problema con el cliente, ¿no? Sí, es buenísima pregunta. A ver, Inés y chicos, chicas, he tenido que parar a Inés con la pregunta anterior porque es que es tan buena la pregunta que le he dicho, no, esto no puede ser cuando hay solamente aquí una o dos personas. Esta la tienes que hacer para abrir el foro de preguntas una vez acabemos la sesión o comencemos a acabar la sesión. Disculpad. Bien, pues es que lo he comentado y por eso me venía, de hecho, hablando antes la pregunta a la cabeza y tú misma lo has dado a entender también. Es que es imprescindible. Es como si tú te dedicas al medio ambiente y no sabes lo que es un árbol. Es como si te dedicas al derecho marítimo y no sabes lo que es un barco. Es como si te dedicas a, pues no sé, alguna otra área así muy vertical y a lo mejor más nueva, donde esto se ve con más claridad. Pero estos dos ejemplos nos bastan, ¿no? Pues aquí lo mismo, no te puedes dedicar al derecho digital y no saber lo que son los basics de las tecnologías digitales, lo esencial, lo elemental. No tienes que ser tecnólogo. Si lo eres, mejor. Yo tengo algunos compañeros entre el elenco de personas que a lo mejor desde hace ya más tiempo nos dedicamos a estas cosas, que son ingenieros, que son lo que dicen los anglos computer scientists, que es una expresión como que más tangible que la de ingeniero informático. Lo son. ¿Esto les es útil? No os quiero contar. Estos tíos y estas señoras, en concreto tengo una persona a la cabeza que es una abogada. No te quiero decir si son competitivos, esto es la bomba. O sea, si eres ingeniero informático y te dedicas a esto, pues, oye, maravilloso, ¿no? Y hay casos, más de los que podéis pensar. Pero no se trata de tanto, no se trata de tanto. Es más, fijaos, ni siquiera se trata de saber programar. ¿Que sabes programar? Fenomenal. Hay incluso algunos cursos por ahí ya de programación informática, de programación de ordenadores, de programas de ordenador para juristas. Pues mejor, porque sabrás aún mejor cómo funcionan las tripas de todo esto, cómo hay que dar instrucciones a estos bichos, a su vez cómo estos bichos se comunican entre otros, cuáles son los basics de las redes de ordenadores, o sea, los basics de redes y sistemas. Oye, pues si quieres dar cursos tecnológicos, ya nos decían nuestros mayores que el saber no ocupa lugar. Pues no ocupa, por lo tanto, pues hazlo, fenomenal, o sea, maravilloso, maravilloso. Cuidado, a ver si vas a acabar, cuidado no, porque igual te metes en cursos de lo acabas siendo ingeniero, ¿no? Pero, y dejas esto, que sería el caso, no conozco ninguno, pero puede llegar a verlo, ¿eh? Pero hombre, calcula aquí un poquito los tiempos, no vaya a ser que acabes sabiendo la bomba de programación y en cambio te hagan una pregunta legal que es para lo que a lo mejor te ha contratado un despacho y desbarres, ¿no? Pero esto ya vosotros lo sabéis hacer perfectamente. Por lo tanto, síntesis, el tercer punto, o si queréis el equilibrio entre estos dos anteriores, o tampoco el equilibrio, pero lo mínimo, los basics. Es decir, a lo mejor no hace falta que hagas cursos directamente, si los haces mejor, insisto, pero no hace falta, pero documéntate, lee sobre lo esencial de las tecnologías digitales, sobre cómo funciona Internet y las redes de ordenadores, sobre cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan las propias redes en sí. Lee lo básico orientado a juristas u orientado a público en general. A la vez hay muchos libros técnicos sobre derecho de la red o derecho digital que suelen incorporar introducciones que permiten que el lector después se oriente mejor en estos temas. Por ejemplo, yo he hecho dos libros colectivos principales. Uno es sobre derecho a Internet, uno de los primeros que se hizo en España, con Tirando Blanc, en el año 2002, que tuvo una segunda edición en 2005. Bien, pues ese libro, que se llamaba Principios de Derecho a Internet, incorporaba una introducción buenísima
por cierto, la hizo uno de los cracks de informática de las Cortes Generales, lo hizo el jefe de lo que es ahora mismo la informática en el Congreso de los Diputados, el mayor responsable. Hizo 40 o 50 páginas donde cualquiera que no tuviera ni idea de esto, y especialmente juristas, se manejara a la perfección de qué son los basics de Internet. Y un segundo libro que, nada, cerré hace un par de años, la profesora Rodríguez Chávez estuvo, fue un honor para mí, en la presentación de esta obra, y trata, insisto, sobre blockchain, muy rara. Esto que os decía antes de qué es Internet, al fin y al cabo, what is Internet anyway, mucha gente lo pregunta sobre blockchain. What is blockchain anyway? Que nos hace esa pregunta, ya lo veréis. Bien, pues blockchain es difícil de entender y por eso este libro que yo coordiné sobre aspectos legales del blockchain tiene una introducción muy potente de un gran inventor español, gran ingeniero industrial, que tiene 2 patentes, una en España y otra en Estados Unidos, sobre una red especial que ha construido con Internet y tal. Y bueno, pues este señor te explica en 30 o 40 páginas lo que es blockchain a las mil maravillas, pero para que se enteren, como dicen los anglos, los dummies, ¿vale? Bien, pues leer cosas para dummies, que todos somos dummies en lo que a estos temas se refiere, y con eso basta. Ahora, menos de eso, no. Muy bien, estupendo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Os animo a que la hagáis o hagáis una reflexión sobre alguna cuestión que os haya surgido a raíz de la charla. Ahí también, como salidas de este sector, está relacionado con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, pues la necesidad de que todas las grandes, vamos, no medianas y pequeñas empresas, no grandes empresas, sino también medianas y pequeñas, necesitan tener un delegado de protección de datos. Entonces claro, fijaros que eso es en toda Europa. Entonces hay una demanda tremenda de personas que sepan de esta materia para poder desarrollar esas funciones de delegado de protección de datos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid pues tiene su propio delegado de protección de datos y cualquier entidad pública y privada. Entonces, esa es otra salida que tiene esta materia. Sí, yo tirando, aprovecho la pregunta y la observación acertadísima que hace la profesora Rodríguez Chávez. Fijaos, la privacidad, pero hay otras áreas, aunque vamos por ejemplo, la ciberseguridad, es otra área que no hemos mencionado, que cada vez es más importante por lo que veremos inmediatamente después. Privacidad es un sector cada vez más regulado. Hace 20, 25 años esto empezaba, ahora mismo no. Ahora tenéis esta norma que menciona la profesora Rodríguez Chávez, el Reglamento General de Protección de Datos, que es gigantesca, que tiene unas ramificaciones impresionantes, enormes, que vincula a todas las empresas y a todos los organismos públicos, a cualquiera que tenga información personal en toda la Unión Europea y más allá, porque esto es extraterritorial. Y oye, a ver, que hay muchísima gente que se gana la vida solo con esto. Pero, fijaos, la digitalización, ya lo hemos dicho, pero vuelvo a ello, es una obligación. Pero no ya para la excelencia, es una obligación para la supervivencia. Ya lo era antes de hace medio año con la maldita pandemia. Pero a raíz de la pandemia es que, sencillamente, el que no esté ahí es que no está. Y os pongo un ejemplo también. Hace, yo qué sé, 15, 20 años, tú fundabas una empresa, creabas una empresa, y no tenías proyección en línea, y dices, oye, pues ningún problema. ¿Dónde está usted situado? Pues en un polígono de no sé dónde. Ah, fenomenal, qué bien, le voy a ir a ver pasado mañana. Deme su tarjeta. Vale, vamos a invertir la situación. Empresa creada hoy. Te piden la tarjeta. Mira, aquí tiene la tarjeta, pero es que, mira, no te doy el correo electrónico porque todavía no tenemos correo electrónico, todavía no tenemos página web. Uy, qué empresa más rara. No tienen página web, no están en Internet. Eso es un chiringuito. ¿Qué querrán ocultar? Es decir, ¿y tenéis sitio físico? ¿Dónde os puedo ir a ver? No, mira, la verdad es que no tenemos sitio físico, operamos enteramente en línea. Ya no lo necesitábamos antes de 6 meses, pero de 6 meses para acá, ¿qué te voy a contar, chico o chica? Es que ya pensar en una sede física, pues la verdad es que no nos hace falta. Nos puedes visitar en línea, aquí tienes nuestro correo electrónico, estamos en todas las redes sociales. Oye, fenomenal. Apretón de manos, bueno, ya no, pero el sustitutivo del apretón de mano, golpe de codos o lo que sea, y ahí ha podido nacer una relación de negocio. Si esto es así para las empresas o para cualquier ente público,
Pues eso quiere decir que todas las empresas están en línea, tienen que estar, y la que no le esté, pobre de ella, porque por lo que hemos dicho. Bien, pues si estás en línea, problemas. Y si hay problemas, ¿para qué nos pagan a los juristas? Para resolverlos. Por lo tanto, en fin, aquí el trabajo no es que esté ya disponible, es que va a crecer. Y va a crecer necesariamente de un modo exponencial. Y no solo para los grandes o para las grandes empresas, también para las pequeñas y medianas, que ellas, sobre todo, son las que justamente ahora tienen el gran reto aquí. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues entonces, si os parece, podemos dejarlo aquí. Ya Muy con bien. esta gran exposición de Pablo, pues podemos dar por cerrada la Semana de la Empleabilidad. Dejo a Máximo Juan Pérez, al delegado del rector, pues para que dé este cierre, para que realice este cierre. ¿Te parece, Máximo? Bueno, pues muchísimas gracias, vicedecana. Gracias, Blanca. Lo primero que quiero hacer es agradecer, ¿no?, al ponente, a Pablo, que nos haya acompañado en este viernes del mes de octubre y que haya sido el colofón a esta semana de actividades y de charlas y de mesas redondas. Yo creo que no hemos podido terminar mejor la actividad de la Semana de la Empleabilidad Jurídica que con esta ponencia de clausura. Así que muchísimas gracias, Pablo, por habernos abierto a un mundo inmenso que creo que no tiene límites ni fronteras y que no es el futuro, sino que es el presente y que estará en nuestras vidas en el día a día. Quiero también agradecer la presencia de todos y cada uno de las personas, de los asistentes, de los estudiantes y de los miembros del programa Alumni One que os habéis conectado a esta sesión, pero que también habéis participado en las distintas charlas y sesiones que hemos tenido a lo largo de toda esta semana. Confiamos que esta iniciativa os haya resultado interesante, que os haya ayudado y permitido mejorar vuestra empleabilidad y descubrir posibilidades de inserción laboral. La plataforma del foro de empleo jurídico, como os he comentado al inicio de esta charla, pues va a seguir abierta unas semanas más, aunque ya no tendrá actividad ni atención mediante el chat, ni habrá actividades organizadas, pero sí podréis entrar a consultar cada uno de los stands de las entidades participantes. Quiero también agradecer al Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho la colaboración, la ayuda, el compromiso que ha mostrado con esta actividad. Y quiero muy especialmente a la persona que nos acompaña en esta sesión, pues a Inés Espada, su labor, su ayuda que nos has prestado y tu compromiso con la facultad y con la universidad. Gracias, Inés, y gracias, por favor, también a todo el resto de compañeros del Consejo de Estudiantes. Y quiero también, por último, pero no menos importante, agradecer la colaboración y el apoyo, como no, del decanato de la Facultad de Derecho, de la vicedecana de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Empleabilidad, que nos acompaña. Querida Blanca, por tu apoyo y tu ayuda a lo largo de estos meses y de esta semana. Y quiero también, como ha hecho la vicedecana, pues disculpar la presencia del decano de la facultad, del profesor Juan Damián Moreno, que por otros compromisos en agenda no ha podido acompañarnos como hubiera sido nuestro deseo. Y también, como no, agradecer a todo el personal de la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad pues toda la dedicación y toda la ayuda que han realizado a lo largo de estos meses para poner en marcha una iniciativa que de alguna manera es pionera en la Universidad Autónoma de Madrid. Es la primera vez que organizamos un foro 100% online, que ha venido motivado por las circunstancias, por las tristes circunstancias de la pandemia, de la situación epidemiológica que estamos sufriendo en España y muy especialmente en Madrid, pero creo que ha sido un formato que, llegado hoy viernes 23 de octubre, creo que podemos estar satisfechos y diría yo que ha venido para quedarse. Es un modelo mucho más sostenible, mucho más respetuoso con el medio ambiente, que cumple también esos objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que sabéis que nuestra universidad está comprometida a ello. Así que gracias de verdad a todos y cada uno de vosotros y confiamos que haya sido un evento de utilidad para los estudiantes y también para los miembros del programa Alumni One. Muy buenas tardes y buen fin de semana a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias.